Bien, buenos días, hermanos y hermanas. Vamos a continuar esta mañana con la segunda parte del tema: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Fíjense que me estaba diciendo mi esposa, ya ven las esposas, ayuda idónea, que hace 8 días todavía hablé mucho de la mujer, que si era de hombres y dónde el casco de los caballeros, pero hoy lo vamos a equilibrar, ¿no? Pero era necesario, estamos viendo el tema general, pues es la familia a la luz de la Biblia. El tema específico, una familia llena del Espíritu. Y pues cuando toquemos de los padres, pues vamos a tocar de los hijos, iremos con los padres, con los hijos. Pero sí dice que hace 8 días como que todavía le cargué la mano a las mujeres. Pero no, vamos a seguir con la palabra. También alguien me dijo el otro día: pastor, yo creo que tenemos que hablar de los tiempos finales, pastor. Cristo ya viene, mire, y que la guerra y el pecado, y yo creo que hemos hablado en diferentes momentos de temas de la venida de Cristo, de los tiempos finales. Hay una pequeña serie que basamos en Apocalipsis, pero considero que para justamente estar preparados para estos tiempos, que 2 de Timoteo 3:1 le llama los postreros días, donde vendrán tiempos peligrosos por la maldad del hombre, por la inmoralidad, la falta de amor, lo que estamos viviendo. Pues qué mejor que enfrentar todo esto con familias llenas del Espíritu, firmes en la palabra, porque eso es algo que se está atacando duramente en estos tiempos. La familia como Dios la diseñó, como Dios la creó. Entonces, el Señor nos quiere encontrar pues creciendo, madurando y viviendo, pues en este caso, el núcleo más importante de la sociedad, como familia llena del Espíritu. Entonces ya hablamos de las esposas, pero déjenme decirles, ¿no? Que vamos a continuar con nuestro texto, Efesios 5:25 al 27, que dice así: es cómo debemos amar los esposos o el esposo a la esposa. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y vienen varios ejemplos o varias muestras de cómo es el amor de Cristo por la iglesia. Dice: se entregó a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Entonces, dado que Cristo representa al esposo y la iglesia representa ¿a quién? A la esposa. De la manera que Cristo amó a la iglesia, así debemos amarla. Comenzamos hace 8 días con Efesios 5:25, que dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Vimos que esa clase de amor es lo que en griego se conoce como ágape, un amor incondicional, un amor que no pone condiciones. ¿Acaso Cristo puso condiciones para morir por nosotros? Dijo: no, por no muero, pero no puso condiciones, nos amó y se entregó, nos amó incondicionalmente. Ese es el amor ágape que sin Cristo no podemos tener y manifestar. En el mundo ya lo vimos, hay amor filial. El otro día veía una noticia, fíjense el cariño que hay, pero cómo están cegados de la maldad. A lo mejor vieron esta noticia de un joven que asesinó a me parece que era un hindú, que llevaba $10,000,
Y entonces le habla este joven a su hermano que está en la cárcel. Y le dice, ¿sabes qué? Se me pasó la mano y lo maté. No, no, pues cuídate, mi hermano. O sea, con mucho cariño. Nunca le dijo, oye, qué mal, escóndete. Parece que ya lo atraparon. Pero si se fijan, ahí hay amor filial. Pero no le habló del amor de Dios, oye, arrepiéntete. O sea, el verdadero amor, el que Dios nos mostró, es incondicional, no hay condición alguna. Por eso leíamos Romanos 5:8 que dice, mas Dios, ¿qué dice ahí? Muestra. El verdadero amor, el amor incondicional, se muestra. Podemos expresarlo, ¿no? Y aquí decir, mi hermano, te amo, yo te amo en el amor del Señor, y decir que nos amamos, pero el verdadero amor, como dice aquí la palabra de Dios, se muestra. Dice en el versículo de Romanos, mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, y ahí viene la muestra. ¿Cómo mostró su amor? Cristo murió por nosotros. ¿Siendo qué? Pecadores. O sea, le habíamos ofendido a Dios gravemente. Gravemente habíamos ofendido a Dios, merecíamos la muerte nosotros, pero Dios mostró su amor incondicional de tal manera que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Nos lo merecíamos? No en lo absoluto. No merecíamos nada, nada. El que crea que tuvo un mérito es que algo vio Dios en mí, no es cierto. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, separados de Dios, y aún así, dice aquí la palabra de Dios, mostró su amor con una acción maravillosa, muriendo por pecadores como nosotros. Entonces en Efesios 5:25 dice, maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia. Y la primera muestra de su amor es que se entregó a sí mismo por ella. ¿Qué hizo como muestra de amor? Se entregó a sí mismo por ella. Esta palabra entregarse es importante entenderla porque en el griego paradidomi significa ceder completamente, significa darse completamente y sin condiciones, significa ofrecerse completamente. O sea, él no dijo, pues voy a hacer algo, no, él se entregó y murió por su iglesia completamente. Veíamos hace 8 días Filipenses 2:7 que dice que se despojó a sí mismo. Entonces el verdadero amor es entregarse. El amor que Cristo mostró en su iglesia, por su iglesia en Efesios 5:25 fue entregarse. Por eso decíamos que es un amor que se sacrifica, que es un amor que no pone condiciones. Cristo dijo en Juan 10:11, yo soy el buen pastor, y el buen pastor, ¿qué hace? Da su vida por las ovejas. Y uno puede decir, bueno, es Cristo, dio su vida, qué maravilloso, gracias, pero el verdadero amor lleva a una persona a dar, si es necesario, su vida por él o los que ama. Eso enseña la palabra de Dios. Somos capaces de dar la vida. Juan 15:13, Cristo dijo, nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida, ¿qué dice ahí? Por sus amigos. O sea, el amor por una esposa se entrega, es capaz de darlo todo, pero aún dice Cristo, por sus amigos. Para más claro, primera de Juan 3:16 dice, fíjense, porque este es el verdadero amor que en nuestro egoísmo no se puede entender. Nuestra carne batalla con esta clase de amor, aún en Cristo decimos, pero ¿cómo le voy a dar? Nos pesa todavía, pero dice, en esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También
nosotros debemos poner nuestras vidas, ¿por qué? Por los hermanos. Y más aún entonces por la esposa, que es nuestra misma carne. Somos una misma carne, la debemos amar como Cristo a la iglesia. Eso es, mis hermanos, Efesios 5:25, entregarse, dar, si fuere necesario, como dice aquí, la vida misma. Esto no se parece al amor del mundo. El amor del mundo es egoísta. Se quieren y se aman porque esperan algo de la otra parte. Te quiero porque me gusta, te quiero porque eres buen proveedor, o te quiero porque físicamente es lo que el mundo nos ha mostrado, un amor telenovelero, como el de las novelas, ahora series le llaman, ¿no? Pero no es un amor verdadero. El verdadero amor no pone condiciones. Por eso repito, Romanos 5:8, Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores, no lo merecíamos. Y Efesios 5:25 es el amor con el que Dios nos pide a los varones amar a la esposa. Lo cual nos debe llevar a la siguiente conclusión. En Cristo podemos amar a la esposa y en realidad a quien sea, pero en este caso ese amor tan íntimo, de una unión tan maravillosa, que podemos amar a la esposa no por lo que ella es, no por lo que ella hace, no por cómo ella es, no por lo que ella te da. La amamos porque podemos amar incondicionalmente, sea de una manera, haga o no lo que esperamos. El verdadero amor puede amar incondicionalmente. En el mundo es al revés, o sea, siempre se espera algo recíproco. Te amo, pero tú me das y yo te doy, y es como un toma y daca. Tú me das, yo te doy. Tú me amas, yo te amo. ¿Todo bien? Ok. Perdón. Entonces, no sé si me explico. El amor verdadero que ahora podemos manifestar, en este caso por la esposa, no depende de las cualidades o características de ella, y que si las tiene y tiene virtudes que Dios le ha dado en muchos aspectos, gloria a Dios, demos gracias a Dios, pero muchas de esas virtudes pueden cambiar con el tiempo, entre ellos la belleza física. Hace 8 días leíamos que la belleza se acaba. Entonces, el verdadero amor no toma como referencia eso. Entonces, el mandato es especialmente para los varones: amarlas, entregarse incondicionalmente, no por lo que ella es o ella hace, o viceversa, porque a lo mejor dirá la esposa, y a mí que me toca, también deben amar a sus maridos incondicionalmente. Pero el mandato en este caso pues es a los varones, y esto no quiere decir que no te gusten las virtudes de tu esposa. A lo mejor es muy inteligente, a lo mejor es muy detallista, y qué bueno, da gracias a Dios por esas virtudes, pero si un día cambian, el amor verdadero no debería cambiar. Si un día cambia algo de eso, el amor verdadero no debería cambiar, porque el amor es incondicional. Eso enseña la palabra de Dios. Por eso dice 1 Corintios 3:8, la primera parte, el amor, ¿qué dice ahí? Nunca deja de ser. ¿Han escuchado de matrimonios que dicen es que se acabó el amor? Por diferentes causas. Oyes a los artistas que ya llevan 5 o 6 matrimonios, y es que no, llegamos a la conclusión que ya el amor se fue, pero terminamos en buena lid, y así conocemos gente que se relación tras relación, y es que ya se acabó el amor. El verdadero amor, dice la Biblia, nunca deja de ser. Entonces, nuestro amor por la esposa y viceversa. Pero bueno, aquí le dice a los varones, no debe estar fundamentado en lo que ella es, sino en un amor incondicional que Dios ha derramado sobre nosotros y que ahora en Cristo podemos manifestar. En el mundo hay mucho, por ejemplo, les decía hace 8 días, la atracción física.
Y las mujeres, para sentirse queridas, necesitan mostrarse. El otro día nos platicaba la doctora de mi esposa que los cirujanos plásticos en México y en el mundo se están volviendo millonarios. De todos se quieren operar, especialmente, pero ya no solamente las mujeres, pero cada vez más jovencitas que se quieren operar, que quieren más de acá, más de allá, menos de acá. Es impresionante. ¿Por qué? Porque tienen esa idea, tiene que ver algo en mí para que me quiera. Pero el verdadero amor es incondicional, amarnos como Cristo nos amó. De hecho, es un mandato. Dice Juan 13:34, el mismo Señor Jesucristo: un mandamiento nuevo os doy, y aquí sí es para todos nosotros, seas esposo, no seas esposa, soltero, viudo, casado, divorciado, un mandamiento nuevo les doy, que os améis. ¿Qué dice ahí? Unos a otros. ¿Cómo? Como yo los he amado, que también os améis unos a otros. Si estamos hablando especialmente del esposo y la esposa, pero no exclusivamente, nuestro amor debe ser entre nosotros como Cristo nos amó, ni más ni menos. Y debemos reconocer, hermanos, que batallamos con nuestra carne, es egoísta, y ¿por qué le voy a dar? ¿Y por qué le voy a ayudar? Que trabaje. Y entre hermanos, amemos incondicionalmente, dice la palabra de Dios, es un mandato. Y que en Cristo podemos, amén, porque decía Pablo en otra circunstancia, porque vivía circunstancias de escasez económica, de abundancia, pero él decía, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si es en nuestras fuerzas, el amor se acaba. Si es en nuestra simple voluntad, ese amor no puede permanecer. Pero en Cristo podemos. Amén. Entonces, Efesios 5:25, amar a la esposa, entregarse, amarla incondicionalmente, independientemente que a los años a lo mejor cambiamos físicamente, etcétera, ¿no? Qué bueno que alguien admire de su esposo o de su esposa, que es buena madre, que atiende bien a los hijos, que es buen proveedor, pero ese no es el sustento de un amor. El amor verdadero es incondicional. Y no quiere decir que no demos gracias, Señor, gracias porque mi esposa pues es así y es una mujer buena ama de casa, o mi esposo es buen proveedor. Demos gracias a Dios, pero eso no sustenta el verdadero amor. Si esas cosas cambian, se puede seguir amando como Cristo nos amó. ¿O nos deja de amar Cristo cuando le fallamos? Si fuera como nosotros, yo les decía hace 8 días, ya nos hubiera dejado. Mira estos, ¿cuántos fallamos aquí? Entonces, es un amor totalmente incondicional, totalmente de entrega. En el mundo vemos las parejas cuando empiezan a tener diferencias, pues lo primero que hacen, y ahora se aconseja y es la moda, ir al terapeuta, al psicólogo, ¿no? ¿Tienen problemas matrimoniales? El terapeuta. Yo ya les he dicho lo que dice la Biblia en Isaías 31, donde hay una advertencia de Dios que dice, hay de los hijos que se apartan dice Jehová, para tomar consejo y no de mí. ¿Qué tengo yo como matrimonio, como familia, que pedirle consejo a un terapeuta? ¿Será que el terapeuta va a tomar la Biblia y me va a decir, a ver, lo primero, hermano, arrepiéntase? No, te va a dar consejos. Algunos dicen, es que te da herramientas. El que te da las herramientas para vivir victorioso es Cristo, por eso murió en la cruz, por eso quiere que andemos de victoria en victoria. Porque les van a decir, mira, empieza a analizar el psicólogo, el terapeuta, mira, es que tienes que volver a conquistarlo. Y entonces, mira, tú eras así y eso le conquistó, ahora reconquístalo. Entonces están llamando nuevamente a un amor condicional para que te vuelvas a enamorar, pero de los detalles con los que te conquistó. No sé si me explico. Y no quiere decir que como esposo y esposa no busquemos ser detallistas, cuidar el amor, ser románticos, ¿no?
una cenita a las velas, etcétera, etcétera, pero lo que sustenta el amor es Cristo. Amén. Bueno, entonces, Efesios 5:25 dice: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó con una clase de amor incondicional. Es como dicen algunos, es te amo a pesar de. Te amo a pesar de que tienes un carácter marca X, no marca X, no. Entonces, la pregunta es, ¿ya vieron varones, los que no se han casado y los que ya nos casamos? No está fácil, ¿o sí? Pero sin Cristo no podemos. Por eso regresamos al punto central de este pasaje de Efesios 5:18. ¿Cómo puede un marido amar a su mujer como Cristo a la iglesia y entregarse a sí mismo por ella? Efesios 5:18, necesitamos que ser llenos del Espíritu. Y hablábamos de que esto significa ser gobernados, guiados, controlados, y hablábamos que en el griego es un verbo de tiempo continuo. O sea, a lo mejor ya tuve un día de victoria y amé a mi esposa y nos amamos y estuvimos bien en el Señor, pero mañana hay que llenarse otra vez, venir a la palabra, pedir dirección de Dios, que te llene, que te gobierne, y entonces esto es de cada día, llenarse, guiarse del Espíritu Santo cada día. Amén. Número 2, porque no solamente el amor es que se entregó a sí mismo. Efesios 5:26 y 27 dice, número 2, para santificarla. Y dice más, pero lo leo, pero nos regresamos al punto central, santificarla. Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa, que no tuviese mancha ni arruga ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Lo primero que dice aquí es que lo que hizo Cristo y se entregó, dice que fue para santificar a su iglesia. Es decir, el amor de Cristo por su iglesia es un amor que santifica. El amor de un esposo por su esposa también debe ser un amor que santifique a la esposa. ¿Qué significa? Porque dice ahí que Cristo va a presentar una iglesia gloriosa, sin mancha, sin arruga, y no se refiere a estas, sino en el sentido espiritual. ¿Qué se requiere? Dice ahí que lo que hizo Cristo fue santificarla. Y la palabra santificar es muy práctico y lo podemos aplicar en nuestras vidas. Significa hacer santo, consagrar, poner aparte para Dios, separar. Esposos, debemos hacer todo lo necesario para que la esposa y nosotros vivamos apartados para Dios. Eso es santidad. Santidad es vivir apartado para Dios. Y si vivo apartado para Dios, en consecuencia me voy apartando del pecado, en consecuencia vivo una vida agradándole, pero así como Cristo nos santificó, es decir, nos apartó para Él, nosotros debemos apartar a nuestra esposa para juntos servir a Dios. El esposo debe ser un instrumento para santificar a la esposa. ¿Habrá hecho Cristo algo que haga que su iglesia peque? Por supuesto que no. Entonces, como esposo, si tenemos un amor que santifica, el esposo debe ser un instrumento para que la esposa y él vivan en santidad, cada vez más apartados del pecado, consagrados a Dios. Pero quiero que vean que se lo dice Dios, ¿a quién? Al esposo. Es el esposo el que lleva a ese matrimonio y a esa familia a vivir en santidad. Es el esposo el que empuja, vamos a la iglesia. Es el esposo el que dice, mira, estudien la palabra de Dios, mira, vamos a orar. Es el esposo el primero que el domingo dice, ya estoy listo, vámonos a la iglesia. Pero yo estaba viendo y buscaba estadísticas en internet
pero creo que la estadística aquí ahorita la vamos a sacar. Habrá aquí más mujeres u hombres. Hablo ya de mujeres adultas, no de niños. ¿Habrá alguna mujer aquí que tiene su esposo y el esposo no está? ¿Y dónde está el marido? O sea, es una realidad. El que debe empujar para santificarla, apartarla, consagrarla para Dios, ¿es quién? Es el esposo. Pregunta los esposos que hoy estamos aquí, fuimos los que, vámonos, prepárense, es domingo, hay que apurarnos, o tú jalaste al marido. Y a lo mejor el marido te dice, no, mira, hoy nos quedamos, al fin lo transmiten por el Face. Y después va a jugar el América. Miren, hermanos, si ya sabemos que el América va a ganar, ganó ayer, ¿para qué te quedas, no? No, pero miren, o sea, es el esposo, pero en las iglesias sucede al revés, son las esposas las que están empujando, es la esposa la que está empujando al marido, y ándale, vamos, conectémonos al estudio, los martes que nos conectamos, porque no nos congregamos todavía físicamente, pero si se fijan, es el mandato al esposo, pero pareciera que es al revés. Cuando el esposo, como dice Génesis 2:23, debe entender que la esposa es carne de su carne, huesos de sus huesos, y es una sola carne, y al esposo se le dio esa grande responsabilidad. Pregunta para todos los varones casados: ¿hemos acercado más a nuestra esposa a Dios? Y es para que meditemos aquí. No vamos a juzgar porque el que juzga es Dios, pero que la palabra de Dios nos confronte. No, pues me falta. No, pues sí es cierto, es más, hoy la esposa, si no me dice, no vengo. Es un día que apartamos para el Señor. Ni siquiera el trabajo debería ser un pretexto. A menos que de plano tienes un trabajo donde si no vas, te corren, ¿no? Pero te apartas el domingo y te congregas. Mis hermanos, vivimos en un mundo que dice 1 Juan 5:19, que conocemos bien, que está bajo el maligno. Y si no es el esposo el que toma su lugar, esa familia va a ser más atacada por la influencia de Satanás y del mundo, esa familia y ese matrimonio. Recuerden que Cristo dijo en Juan 10:10 que el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Y creo que de las primeras cosas que quiere matar, robar y destruir son matrimonios y familias. Quiere matar, no lo dudes, quiere acabar con tu matrimonio, con tu familia, con tus hijos. Y por eso bombardea hoy las redes sociales, las películas, las series, están bombardeando con ideologías contrarias a la palabra de Dios. Ya veremos en otra prédica la ideología de género, la homosexualidad, todo eso. ¿Saben qué ataca? El diseño de Dios de la familia. Vamos a explicar en otra prédica cómo está esto de la ideología de género, que ya se las están instruyendo desde pequeñas edades. Y aunque no sea solo en la escuela, en las redes sociales, las series, toda serie te van a meter de una u otra manera esas ideologías. Hoy, todos los que se están candidateando, todos, para la presidencia de la República, todos del partido que me digan, apoyan estas ideologías. El que me digan o la que me digan, del partido que sea, de derecha, de izquierda, porque algunos dicen, no, es que si gobierna tal partido o tal, que llegue tal o que llegue de este otro. Mis hermanos, ninguno de los que están al frente tiene valores y principios bíblicos. Entonces no creas que va a llegar a la presidencia el que llegue o la que llegue y la cosa espiritualmente va a cambiar. Entonces estamos siendo testigos pues de que, como dice la palabra de Dios, la maldad se está multiplicando. Cristo viene pronto, mis hermanos. ¿Cuántos lo anhelamos verdaderamente? O estás aquí y dices, no, aquí la vida está más sabrosa. No, ya la iglesia dice, ven Señor Jesús. Pero bueno, no sabemos cuándo, por eso, varones, ¿qué responsabilidad nos dio? Ama a tu esposa, entrega, santifícala.
¿no? Porque muchos varones, yo sí soy un buen esposo, un día me decía un varón, yo soy buen marido, porque el gasto no falta en la casa. Y efectivamente le toca al esposo suplir las necesidades del hogar. Lo vamos a ver en un tema aparte, y si la esposa puede o no puede trabajar, y si trabaja bajo qué condiciones bíblicamente, lo vamos a ver. Pero el responsable es el esposo. Entonces, pero eso no es su responsabilidad completa, porque muchos ya doy el gasto y ahí se ven, ¿no? Ahí te dejo estos 3 pesos, pagas, ¿cómo decía? La luz, el teléfono y el internet. Entonces, no es un mérito hacerlo, varones. Es más, la Biblia dice en 1 5:8, en otro contexto, pero el principio dice, porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es que peor que un incrédulo. No estamos diciendo de un varón que de repente recortaron plazas en su empresa y lo liquidaron y se batalla y juntos luchan y juntos, pero es nuestra responsabilidad de varones. Ahora, esposa, no le digas, ay, qué bueno que das el gasto, pero ya lo dijo el pastor, es tu responsabilidad. No lo dije yo, lo dice la palabra de Dios, pero juntos denle gracias, Señor. Gracias, porque finalmente esa provisión, ¿de dónde viene? De lo alto. A veces habrá tiempo de escasez, a veces habrá tiempo de abundancia, pero juntos demos gracias, Señor, gracias. Esposas, den gracias a Dios por el trabajo de su marido. Porque luego le dicen, no, gana más el vecino que tú. Pero tenemos la bendición de Dios, y si gana bien el vecino, gloria a Dios, ¿no? Pero demos gracias a Dios, estemos, como dice Hebreos 13:5, sean vuestras costumbres sin avaricia, contentos, ¿qué dice ahí? ¿Cuántos están contentos con lo que tienen ahora? Pero muchos ya están pensando, ya tienen un carrito y dicen, no, otro, ya quiero mejorar. Y bueno, si en la voluntad de Dios no está mal mejorar, lo que estaría mal sería, por ejemplo, ese deseo, quiero ese carro y para hacer lo contrario a la Biblia me endeudo. Las deudas, ya un día hablamos del tema de las finanzas, pero yo creo que tenemos que retomarlo. Mucho cuidado, tienes un buen empleo, tienes un trabajo, no te endeudes. Si tienes tu cargachita y Dios quiere que mejores, porque hay gente que dice, es que para hacerse un carro no hay más que endeudarse. ¿Ustedes creen que sea así? O sea, que Dios no tiene la capacidad de bendecirte y que la capacidad de Dios es endeúdate y yo te proveo. ¿Será esa la situación? Cuando teníamos nuestro carrito que estaba bien, ¿se acuerdan que teníamos un Centrita, ya tenía sus añitos? Nos regalaron un auto nuevo de paquete. Y les voy a contar algo que no les había contado. Cuando nos regalaron ese auto, vendimos el otro y entonces teníamos un dinero. Y dijimos, porque mi hermano trabaja en una empresa donde le hacen descuento por ser una empresa automotriz, pues vamos a entrarles un crédito pues de pagos pequeños. ¿Cuánto tiempo tuvimos ese carro que compramos? Como 3 meses. No estábamos a gusto, fuimos y lo devolvimos, perdimos el enganche. O sea, lo que habíamos vendido, el otro que se quedó y ya nos dijeron, pues ya te lo recibo, hacen una operación, pero miren, tranquilos, sin la deuda del auto. Ya teníamos uno nuevo, que está ahorita en el taller, por cierto, pero sí me explico, tenemos que estar firmes en el Señor. El esposo es el que debe empujar, gracias Señor por la provisión, y llevar y entregarse y santificar a la esposa y buscar las cosas de arriba. Entonces, yo lo decía esto porque Efesios 5, 25 y 26, no basta ser un buen proveedor como esposo, necesitamos ser esposos que amen a la esposa, que se entreguen por ella y que la santifique. Es nuestra responsabilidad, varones, ser un instrumento en manos de Dios para que la esposa viva apartada para Dios. Esto no quiere decir que la esposa no tenga responsabilidad, pero es el esposo. Si no, la Biblia califica a un hombre que no obedece a Dios
de insensato, de necio, y un día nos va a pedir cuentas. ¿Qué onda con la esposa que te di? Pues no quería ir a la iglesia. Y te va a decir Dios, no es cierto, era al revés, el que no querías eras tú. Porque así pasa generalmente. Yo no sé si alguien ahorita, a ver, hacemos cuentas, a ver, Jaciel, ahorita sin distraer, ¿cuántas mujeres hay y hombres hay? No hijos solteros. Y van a ver que hay más mujeres. Entonces, esto no debería ser así. Si dice Efesios 5:27 que el esposo debe, igual que Cristo, santificarla, pero es más, dice una tercera cosa, no solo se entrega a sí mismo, no solo la santifica, sino que dice, habiéndola, ¿qué dice? Purificado en el lavamiento del agua por la palabra. El verdadero amor que Cristo nos da es un amor que purifica. Y si debemos amar como Cristo amó a la iglesia, el esposo debe ser un instrumento en manos de Dios para purificar a la esposa. La palabra purificar significa limpiar, significa purificar, hacer limpio. Explico esto y nos vamos a quedar con esta idea. Cuando venimos a Cristo, todos somos pecadores, ¿no? Todos veníamos, dice la palabra de Dios, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, veníamos muertos en nuestros delitos y pecados, y dice la palabra de Dios que cuando nos arrepentimos, Él nos limpió de todos nuestros pecados, amén, ya estamos limpios, pero en el camino, ¿qué pasa con nuestra vida? Nos ensuciamos. ¿Y qué tenemos que hacer? Limpiarnos. Y ahorita vamos a ver cuál instrumento nos ayuda a mantenernos limpios. Pero déjenme ponerles un ejemplo de esta limpieza que ya tenemos como hijos de Dios, pero que en el camino debemos seguir limpiándonos porque pecamos. Un día Jesucristo le lavó los pies a sus apóstoles. Y cuando llegó con Pedro, Pedro dijo, no, a mí no me lavas, o sea, en el sentido de cómo tú me vas a lavar. Pero miren lo que pasó, Juan 13:6. Entonces vino a Simón Pedro, y Pedro le dijo, Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondiendo Jesús y le dijo, lo que yo hago no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo, no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió, si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Y miren lo que le responde. Le dijo Simón Pedro, Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo, el que está lavado no necesita lavarse los pies, sino lavarse los pies, pues está todo limpio y vosotros limpios estáis. ¿Qué significa esto? Una vez que vengo a Cristo ya fui lavado con su sangre, amén. No necesito convertirme cada vez que peco y Señor, me arrepiento otra vez y otra vez me limpia completamente con su sangre y ya soy otra vez cristiano. No, una vez limpio, estamos limpios, dice, como dice ahí, ya estáis limpio. Pero en el camino de nuestra vida nos ensuciamos. Aquí habla metafóricamente los pies. Entonces, ¿qué necesitamos lavar? Otra vez que nos perdone de nuevo por... No, lo que ya hicimos ya nos limpió, que nos perdone por lo que nos ensuciamos en el camino. Por eso nos dejó 1 Juan 1:9. 1 Juan 1:9 es para cristianos. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Y 1 Juan 1:7 dice que su sangre nos limpia de todo pecado. O sea, ya como cristianos, cuando pecamos necesitamos mantenernos limpios. Cada vez que peco, ¿qué tengo que hacer? Venir y confesar mi pecado. Pero en Efesios 5:26, cuando dice que es un amor purificador, nos dice cuál es el instrumento para esa purificación. ¿Cuál es? La palabra de Dios. Entonces, si yo quiero ser un esposo que purifique a mi esposa, tengo que ministrarle la palabra de Dios. El esposo tiene que ministrar la palabra de Dios. La palabra de Dios que es poderosa, nos dio salvación. Romanos 1:16 dice que el evangelio es poderoso
es poder de Dios para salvación, pero también es un instrumento que en la medida de que cada día venimos a la palabra de Dios, su palabra nos purifica, nos limpia. Por eso hay una instrucción en un salmo, el Salmo 119:9, para los jóvenes, pero es para todos. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, ¿qué necesita el varón? Pastor, ¿cómo le hago para purificar a mi esposa? ¿Le lavo los pies? No. Dale la palabra de Dios. Así como Cristo lo hizo con su iglesia, el varón es el que debe dar la palabra de Dios. Vean lo que dijo Cristo en Juan 17:14. Está con los apóstoles es parte de su iglesia, ¿estamos de acuerdo? Y es Cristo que amó a su iglesia, dice, yo les he dado, ¿qué? Tu palabra. Y el mundo les aborreció porque no son del mundo, como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como tampoco soy del mundo. Y dice el 17, santifícalos en tu verdad. Tu palabra es verdad. Entonces, ¿qué hizo Cristo? Dice, yo les he dado tu palabra. ¿Qué tenemos que hacer los varones con la esposa? Darles la palabra. No me contesten, hermanas, pero ¿cuántas esposas pueden decir hoy, yo conozco de la Biblia gracias a mi esposo? Yo conozco de la Biblia porque mi esposo me la comparte. Yo conozco, aparte de que la lees, por supuesto, esto no quiere decir que la esposa no lee, no estudia, no medita, pero vean, si Cristo nos dio su palabra como iglesia y por su amor, de la misma manera el esposo debe darle la palabra a la esposa. El esposo es el responsable. Entonces, meditemos, hermanos, ¿hemos dado la palabra a nuestras esposas? ¿Las hemos ministrado con la palabra de Dios? Si la respuesta es no, hay que arrepentirnos y hacer lo correcto. Y como varón, es decir, pues no lo estaba haciendo, pero desde ya yo voy a ministrar. Y ministrar no quiere decir que le des una prédica, a ver, siéntate esposa y tú le predicas ahí, ¿no? Y al final recoges la ofrenda. No. Habla de, simplemente miren, en la vida diaria hay una circunstancia y el esposo que se mantiene en la palabra, inmediatamente viene a la palabra. Mira, esposa, esto no, porque mira, la Biblia dice, o sea, no es solamente sentarte y darle un estudio y a ver, vamos a tener estudios los lunes, los martes y los miércoles y examen, no. La palabra de Dios la damos y la ministramos siempre. El varón es el que debe traer la palabra a la esposa, que el esposo sea el que enseñe y guíe a la esposa y a la familia en la palabra de Dios. Porque eso que sembramos traerá y segará pues bendición, como dice Gálatas 5:6-7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará, porque el que siembra para su carne, segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Si yo siembro en mi casa la palabra de Dios y meditamos la palabra de Dios y enseñamos la palabra de Dios, estamos sembrando y vamos a segar vida eterna. Hay que sembrar la palabra de Dios, como dice Colosenses 3:16, debe morar abundantemente. Entonces meditemos, y yo vuelvo a preguntar, esposas, tú puedes decir hoy que tu esposo te ha ministrado la palabra de Dios, que conoces de la Biblia y que has entendido incluso cosas porque tu esposo enseña la palabra de Dios. Si no es así, estamos fallando, porque repito, Juan 17:14, Cristo dice, yo les he dado tu palabra, santifícalos en tu palabra es verdad. Ya no somos del mundo y entre más metemos la palabra de Dios, más nuestras metas y nuestra vida busca ¿qué? Lo espiritual, las cosas de arriba. Si nos llenamos más de la palabra, estaríamos buscando las cosas espirituales. Acuérdense Colosenses 3:1 y 2 que conocemos y hemos predicado mucho de él, cuando dice, poned la mira, buscad las cosas de arriba, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra.
Pero si en nuestra casa todo redunda en lo material, miren, tristemente el cristianismo también está arrastrado por el éxito material, por lo que el mundo persigue. Yo conozco familias, a ver si no me malinterpretan en esto, pero conozco familias que me dicen, es que yo quiero que mi hijo estudie la mejor universidad, porque yo quiero que sea exitoso y qué bueno si puedes pagarla y es la dirección de Dios, pero conozco familias que se endeudan para pagar y que estén en una universidad que los tiene a pan y agua en la casa, porque en su mente está, si sale de esa universidad, no, ese hijo ya la hizo, no, ese hijo la va a hacer si les das tu palabra, la palabra de Dios, si lo ministramos. Si Dios provee para la mejor universidad, qué bueno, pero nuevamente como el ejemplo del auto, ¿por qué endeudarse para esas cosas? Si Dios quiere, Dios va a proveer. Conozco el caso de un hermano que estudió en una universidad, como la mayoría estudiamos, del gobierno, públicas. Y otra persona, conocido de él, que estudió en el TEC de Monterrey. No estoy criticando al TEC de Monterrey, pero este hermano de la escuela pública hoy tiene un trabajo muy bien remunerado, Dios lo bendice, y el que salió del TEC no encuentra chamba. O sea, la bendición no viene de lo que me enseñó el mundo, ni por pagar la mejor universidad, no sé si me explico. Porque no estoy diciendo que si Dios provee y uno de nuestros hijos puede estudiar ahí, pero que no te endeudes, que no diga, ay hermano, a fin de mes llego porque todo se me va en la colegiatura. Algo están mal administrando. Porque creen que ese éxito, mis hermanos, en este mundo no nos vamos a llevar nada. Entonces sembremos la palabra para que la esposa y los hijos tengamos la mira en las cosas de arriba. Si Dios bendice en abundancia o mucho o poco, demos gracias a Dios, pero sembremos lo espiritual, demos la palabra de Dios. Hay muchas familias que viven con tremendas deudas o bien apretadas económicamente porque gastan miles en escuelas particulares sin poder hacerlo. Insisto, no estamos en contra del pastor, en contra de una escuela particular, pero que pagues de acuerdo a lo que Dios te provee. Esposos que tienen que tener 3 trabajos para pagar unas colegiaturas que tú dices, ora a Dios y lo que podamos pagar, Dios es el que bendice. No sé si me explico, pero de ahí la importancia de darles la palabra de Dios, de ser esposos que se entreguen a la esposa, que la santifiquen, que la purifiquen, que les den la palabra de Dios a la esposa y a los hijos. Y entonces nuestras metas, nuestra vida va a estar enfocada en lo espiritual. Y conozco hombres de Dios que Dios les proveyó y estudiaron en las mejores universidades, pero siguen entregados y sirviendo a Dios. Pero también conozco a cristianos que fueron instruidos en las mejores universidades y los ganó el mundo, pero perdieron su alma. Por eso es ministrar la palabra, por eso dice Mateo 5:26 en adelante, pues se entregó a sí mismo por ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra. La palabra de Dios debe abundar en nuestro hogar. Más de la palabra de Dios, debemos reconocer que hoy tenemos las tecnologías y hasta lo vemos como un entretenimiento para los hijos y se están llenando. ¿Qué están viendo en el TikTok, en las redes, en Instagram? Yo antes decía que el Facebook, pero dicen que el Facebook es para viejitos, ¿no? El Instagram yo no le he agarrado la onda, pero si podemos usarlo para bendición, como iglesia, inclusive nos decía el otro día la hermana Brenda, y vamos a hacerlo, pero todo con un propósito de dar la palabra, de dar el mensaje y no ponernos ahí a hacer chistes, ¿no? Sino dar la palabra de Dios a través de estas redes sociales, pero todo enfocado, pues, como dice Colosenses 3:1 y 2, en poner la mira en las cosas de arriba. Termino por hoy porque ya nos alargamos. Hay una, ¿no nos alargamos? ¿No? ¿Vamos bien? Tengo para más. ¿Le damos? Híjole, miren. No, quiero ir a esto, porque ya no vamos a entrar al cuarto punto. Número 1,
Ya vimos que debemos amar a nuestra esposa como Cristo amó a la iglesia. Ese amor se muestra porque se entregó a sí mismo por ella, la santifica y la purifica. Ya veremos el número 4 en 8 días, pero yo pregunto, y preguntémonos los que somos esposos, varones, ¿hemos amado así a nuestra esposa? Y no estoy diciendo que ya somos perfectos y no, yo varias ahí dije, híjole, aquí estoy fallando acá, todo trachoneado mis notas, pero de venir al Señor y decirle, Señor, perdóname. A lo mejor hemos perdido la brújula porque el mundo, Satanás, el mundo entero que está bajo el maligno nos quiere apartar. Por eso como esposos debemos santificarlas, consagrarlas, apartarlas, santificarlas, la palabra de Dios, porque si no nos va a jalar el mundo y vamos a perder nuestros hijos también. Ya hablaremos de la responsabilidad de los padres y de los hijos, pero reflexionemos, ¿estamos amando a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? Y esto no se trata que ahora llegues en la tarde, esposa, y le digas, a ver marido, ahora sí ya nos leyeron la cartilla, ¿qué onda contigo? Ora por él, ora por tu esposo y verás cómo Dios lo va a guiar. Si no entendemos, dice la palabra de Dios, te haré entender y te enseñaré el camino por el que debes andar. Pero retomemos, mis hermanos varones, esa vida centrada en la palabra de Dios. Amén. Hay más, pero lo vamos a ver en 8 días para no dejarlos a medias. Les invito a que cerremos nuestros ojos y primero, jóvenes que no se han casado, varones especialmente, prepárense desde ahora, ya están viendo la responsabilidad que tendrán como esposos. Tú deberás amarla como Cristo a la iglesia, entregarte, santificarla y purificarla. Y hermanos que estamos casados, honestamente delante de Dios, ¿le hemos dado la palabra a nuestras esposas? ¿Las hemos consagrado para Dios? ¿Las hemos limpiado con su palabra? ¿Hemos sido instrumentos de Dios para que la esposa crezca también en el conocimiento de Dios y de su palabra? Si no lo hemos hecho, pidamos perdón a Dios. Le hemos fallado a Dios y debemos reconocerlo. Es muy triste ver cuando es la mujer la que tiene que tomar el lugar del varón y es la que está detrás de, vamos a la iglesia, vamos a orar. Retomemos nuestra responsabilidad como varones con la ayuda y la gracia de Dios. Y pidámoselo a Dios. Les invito a que los varones casados nos pongamos de pie. Varones casados. Y ahí ustedes, mis hermanas, oren por ellos, pero oremos a Dios. Me incluyo entre los que le hemos fallado a Dios. Y pidámosle a Dios, mis hermanos, nos ha dado una grande responsabilidad, pero también un gran privilegio de estar al frente de una familia, de ser la cabeza de un hogar, con el propósito de guiar a ese hogar y a esa familia en el camino del Señor. Oremos a Dios. Padre Celestial, en esta hora, te pido por cada uno de mis hermanos y por mí, Padre Celestial, que por lo menos yo lo reconozco, te hemos fallado en nuestra responsabilidad. Así como tú amaste a la iglesia, tú que eres el esposo y la iglesia la esposa, y la santificaste y te entregaste y la purificaste, nos has dado esa responsabilidad. Te pido que en lo que tengamos que arrepentirnos, Señor, haya una verdadera conciencia de que hemos fallado contra ti, pero que tomemos la firme decisión de tomar las riendas del hogar para guiarlas en tu camino y en tu palabra, de ser ese instrumento en tus manos
para ministrar a la esposa, para entregarnos a ella, para amarlas, para apartarlas para ti, para limpiarlas con tu palabra, Señor. Usa nuestras vidas, Señor, para ser un instrumento para familias sólidas que enfrentemos firmes en tu palabra los tiempos peligrosos que estamos viviendo, tiempos peligrosos para el cristiano que quiere vivir conforme enseña tu palabra. Quieren ponerse todos de pie y demos gracias a Dios. Padre, gracias por tu palabra, Señor, que nos llama a vivir vidas íntegras y rendidas a ti. Te pido por cada familia en esta iglesia y los que están conectándose y escuchen esta enseñanza, que reordenemos nuestra familia de acuerdo al orden bíblico, que entendamos que los varones tenemos una grande responsabilidad, pero tú estás con nosotros en esta tarea, y que las esposas también, como ya lo estudiamos en su momento, sean esa ayuda idónea, que esté al lado, de frente, juntos, luchando y combatiendo por mantener una familia que sea luz en medio de las tinieblas. Oramos y te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén. Amén.